decía. Bueno, en resumen, entonces lo que decía para el problema 4 es que si conozco a sub r, a sub tita y a sub phi, que son datos del problema, de un vector que está en la posición dada o que corresponde a las coordenadas r, tita y phi, que también son datos del problema, si yo quiero escribir a ese vector que tiene estas componentes en coordenadas esféricas, lo quiero escribir en coordenadas cartesianas, eso es equivalente a decir que a lo quiero escribir como a sub x por y, más a sub y por j, más a sub z por k. Lo único que necesito saber acá es cuánto valen a x, a y y a z, conociendo a r, a tita, a phi, r, tita y phi. Entonces, ¿qué hago? Utilizo las relaciones de transformación. Estos apuntes, o sea, las matrices correspondientes acá las van a encontrar en los apuntes de los talleres. A x, a y, a z lo escriben como una matriz columna, a r, a tita, a phi como una matriz columna, y acá la matriz de transformación, que es una matriz de 3×3, cuyos elementos dependen de tita y phi. Como tengo a r, tengo a tita, tengo a phi, datos del problema, y también tengo tita y phi, los datos de la posición, donde está este vector, que también están dados en el problema, entonces puedo conocer a x, a y, a z. Lautaro Rodríguez. ¿Levantaste la mano? ¿Querías decir algo? Escribir en el chat, dice, los valores de la matriz de 3×3 son los que aparecen en la parte inferior izquierda de la tabla que tenemos para guiarse cómo utilizar la tabla. A ver. Vos me decís de cuál tabla estás hablando. Supongo la que tiene todas las transformaciones. Sí, pero la de los apuntes, esperemos un ratito que voy a lo de los apuntes. No sé si se está refiriendo a esa o se está refiriendo a la que yo les mostré recién. Espérenme que estoy abriéndolo. La transformación de versores se refiere. Sí, son equivalentes. Ujú. Si ustedes van... Dijo que la tabla que aparece en el Power, profe. Bien, de todos modos les quiero mostrar acá. Estoy entrando. Si ustedes entran, ahora sí se los comparto. Acá estamos en la página de los talleres. Y si entramos en las notas del taller, todos pueden descargar esto, donde está todo esto que acabamos de decir. Fíjense que acá están las transformaciones de versores. Bueno, las matrices que transforman versores son las mismas matrices que transforman los elementos de matriz, los elementos de los vectores, perdón. Entonces, por ejemplo, a x, a y, a z está relacionado con a r, a tita, a phi por esta matriz que está acá. Disculpe, profe, pero creo que nos está viendo. No sé si es lo único. Tenés razón, perdón, lo compartí. Lo que les decía es, estas son las notas. Gracias, Lautaro, por la aclaración. Para ir de los versores IJK a los versores R, tita y phi, mejor dicho, para ir de los versores R, tita y phi a los versores IJK, utilizo esta matriz de transformación. Esas matrices, que son las que vimos recién en la presentación, son exactamente iguales a las que usamos si queremos transformar elementos de vectores. Las componentes a R, a tita y a phi de este vector, a ρ, a phi, a z de este vector. Y sigamos, como me pidieron, acá. Fíjense, yo quiero
encontrar los versores R, θ y φ en función de los versores I, J, K, uso esta matriz. Pero voy a usar también esta matriz si yo quiero pasar de AR, a θ, a φ, a AX, a Y y a Z. ¿Ok? Usan esta misma expresión. Es decir, A sub R va a ser igual a seno de θ coseno de φ por I más seno de θ seno de φ por J más coseno de θ por K. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente ejercicio, que es el 5. Y en el 5, ahora me dice ayer la expresión en coordenadas cartesianas del vector, que en coordenadas cilíndricas tiene las componentes 1, 0, menos 1. Es decir, este vector va a ser el vector A sub rho vale 1. Entonces, 1 por rho versor, más 0 por phi versor, menos 1 por k versor. Este va a ser el vector rho menos k. Rho versor menos k versor. A ese vector lo quiero escribir en coordenadas cartesianas. Sí, Lautaro. ¿No es medio parecido al vector posición, solo que tiene menos 1? El vector posición en coordenadas cilíndricas es 1 por rho, más 0 acá y 1 por k. Exactamente, o sea, es 1, 0, 1. En realidad, eso es si... A ver, yo lo que tendría para el vector posición es, acá tendría rho, acá tendría 0 y acá tendría z. Pero tiene que coincidir rho, o sea, la coordenada que va acá, el a sub rho, tiene que coincidir con rho, con la coordenada rho del punto, para que esto sea el vector posición. Esto no es el vector posición. Yo estoy diciendo, hallar la expresión en coordenadas cartesianas del vector que en coordenada cilíndrica tiene estas componentes. Es decir, a rho vale 1, a phi vale 0, a sub z vale menos 1. Ahora, yo no digo nada más. No digo cuánto vale rho, cuánto vale phi, ni cuánto vale z. Es decir, yo no estoy definiendo un punto del espacio. Cuando ustedes quieran encontrar entonces a sub x, a sub y y a sub z, porque otra vez tienen que hacer lo mismo, a sub x, a sub y y a sub z les van a quedar en función de los valores o de las coordenadas del punto donde estemos. Es decir, no hay una relación. A ver, este vector dado así en coordenadas cilíndricas no es único. ¿Bien? Esto va a ser a sub rho igual a 1, a sub phi igual a 0, a sub z igual a menos 1. Pero según dónde esté, voy a tener un vector distinto. ¿Por qué? Porque si bien a sub rho siempre va a valer 1, a sub phi siempre va a valer 0 y a sub k siempre va a valer menos 1, los versores rho y phi cambian según dónde esté. El módulo de este vector siempre va a ser el mismo, porque acuérdense que los módulos de los vectores van a ser es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. En este caso, el módulo de este vector va a ser 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado y la raíz cuadrada de eso, es decir, raíz de 2. Esté donde esté, este vector va a tener un módulo raíz de 2. Pero según donde esté, va a ir cambiando su dirección y su sentido. ¿Bien? Profe, ¿y no se puede decir que ese vector está en el origen? No te lo dice. Si estuviese en el origen, yo te lo indicaría. Así como acá arriba yo te dije para este punto, te podría haber dicho para el origen, pero acá sí, el origen es un punto más, pero no me lo está diciendo. Pasa que yo Entonces, cuando me imagino ese vector en cilíndricas, tipo que yo sé dónde estar, pero y si le hacemos la transformación, ¿cómo es que ahora puede estar en cualquier lado? no es que puede estar en cualquier lado, es en cualquier lado, o mejor dicho, en cualquier punto del espacio, el vector no va a ser el mismo. Va a tener características similares, pero no va a ser el mismo que estoy diciendo. Vamos a ponerlo. Vamos a escribirlo. Claro, yo me imagino como hemos visto eso, el campo vectorial ese en forma de torbellino, digamos.
Todos tienen el mismo módulo, pero la dirección y su sentido dependían de los Exacto, campos. exacto. Acá nuestro vector A va a ser A sub rho, dijimos por rho versor, más A sub phi por phi versor, más A sub z por k versor. En nuestro caso, esto vale 1, esto vale 0 y esto vale menos 1. Entonces, nuestro vector particular, para nosotros en este problema, A va a ser igual a rho menos k. Entonces, fíjense que estemos donde estemos, siempre A va a valer esto. Vamos a poner así. A de R es igual a rho menos k. El módulo de A en cualquier punto del espacio, ¿cuánto vale? Raíz de 2. Raíz de 2. Estemos donde estemos. Ahora bien, yo lo que voy a tener que hacer es escribir este vector, pero en coordenadas cartesianas. A mí me pide hacer esto el problema. Entonces me voy a ir a la tabla y yo lo que necesito conocer es a X, a Y y a Z. Entonces me voy a ir a la tabla y voy a buscar esta relación. A X, a Y y a Z, que son mis incógnitas. Y lo que yo sé es a rho, que vale 1, a phi, que vale 0, y a sub z, que vale menos 1. Y acá en el medio, yo tengo la matriz de transformación. La matriz de transformación la vamos a buscar acá. Queremos acá. Esta es la relación. Yo conozco a rho, a phi y a k. Esto es lo que tenemos que copiar. Entonces, me voy acá. Y tengo coseno de phi, seno de phi. 0, 0, 0, 0, 1, seno de phi, coseno de phi, y hay un signo menos que me está faltando. Coseno de phi menos seno de phi. Acá hay un menos seno de phi. Cuando resuelva esto, rápidamente, antes de leer lo que me están escribiendo por el chat, o no sé si levantaron la mano, ¿quién me dice cuánto da este producto? Rápidamente. Coseno por seno menos coseno por seno, ¿parece? No. El primer elemento va a ser este por este, más este por este, más este por este. Queda solo coseno de phi. Entonces, si tengo acá a sub x, a sub y, a sub z, acá voy a tener coseno de phi. Creo que se confundieron uno con el signo, profe. Creo que el menos seno va en el de abajo a la izquierda. ¿Sí? ¿Puede ser? La miro. No, mira. Acá va el signo menos. Coseno menos seno. Seno, coseno. Ah, ese es cilíndrica cartesiana. El inverso sería. Claro, pero yo estoy yendo así también. Quiero encontrar cuánto vale conociendo las cilíndricas, cuánto valen las cartesianas. Entonces tengo que usar esa. Y después tengo acá seno por 1, coseno por 0, 0 por menos 1. Entonces me queda seno. Y en el último me queda 0, 0, menos 1. De modo tal que mi vector en coordenadas cartesianas va a ser, después lo hacen ustedes de nuevo, A igual a coseno de phi por i más seno de phi por j menos k. Y si ustedes se fijan, ¿cómo controlo que el módulo de A siga siendo siempre el mismo? Bueno, el módulo de A en coordenadas cartesianas
va a ser la raíz cuadrada de el módulo de este al cuadrado, coseno cuadrado de phi, más seno cuadrado de phi, más menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto vale esto? Raíz de 2. Esto vale 1, esto vale 1, raíz de 2. Entonces, el módulo de A, Profe, controlamos que nos da lo mismo. Sí. Profe, ¿cómo interpreta el menos K ese que quedó ahí? ¿Cómo interpreto ese menos K? ¿Eso no Siempre, estaría fijo en un dibujito de cartesianos, no me he leído? si yo grafico esto, lo voy a graficar mal, lo grafico a mano alzada, pero este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Mi vector siempre va a tener componente hacia abajo. Es decir, no digo que no voy a graficar este exactamente, ¿no? Pero voy a graficar cualquier vector que tenga dos componentes distintas en X y en Y, pero en Z siempre sea igual. Entonces, cualquier vector siempre va a tener una componente hacia abajo cuyo módulo es 1. Apunte hacia donde apunte, el módulo va a ser de la componente X de cada uno de estos vectores es siempre 1 y hacia abajo. Eso es lo que estamos diciendo. Aclaro, no estoy graficando ese campo vectorial de arriba, estoy graficando cualquier campo vectorial esquemáticamente cuya componente A sub z valga menos 1. Profe, ¿sabe qué es lo que confunde? Sí. Que acá lo que estaríamos viendo en realidad serían como las imágenes de la función. No sé si me entiende. Es como que hay varios vectores A que son imagen de R, y si nosotros viéramos el rango de la función A, todos los vectores, eso que usted está graficando con componente hacia abajo, en realidad estarían abajo del plano XY. No. Yo lo que estoy graficando es, en el espacio, en cada punto del espacio, no es una imagen de nada, estoy graficando el vector. Entonces, en cada... Claro, lo que me confundía a mí recién, digamos, Ujú. era que usted decía, digamos así, este es mi plano XY. Sí. Yo sé que todos van hacia abajo. Ujú. Tiene un Entonces, componente hacia abajo, una de las componentes del vector. No claro, es que el claro. vector va hacia abajo. Entonces lo que pasa es que el vector R, por ejemplo, me apunta acá, donde termine, no sé si se ve la virome, y ahí el vector A, desde acá, apunta hacia abajo. Eso es lo que está pasando. Bueno, eso es lo que me costaba entender y que creo que Claro, le es el confunde a la concepto de mayoría. campo. Es el concepto de campo. En cada punto del espacio hay un vector distinto. Es decir, este vector es un campo vectorial, porque en cada punto hay un vector A. Es decir, hay un vector A asociado a cada punto. Y cada punto está descrito por el vector posición. Entonces, en cada posición en el espacio, yo tengo un vector A distinto. Distinto en el sentido que tiene puede tener, en este caso no, distinto módulo. En este caso siempre mantiene el mismo módulo, distinta dirección y distinto sentido. Pero físicamente representa lo mismo. Por ejemplo, va a representar el campo gravitatorio o la fuerza, peso de un objeto en la sala en la que estamos. Representa algo que tiene la misma naturaleza en física, pero en cada punto tiene un valor distinto. Es como la temperatura. No es lo mismo que yo esté acá, que esté allá arriba, que esté allá abajo, que esté al lado donde me está dando el sol, o que esté en la habitación con aire acondicionado. Sí, Lautaro. disculpe, profe, pero en este caso también hubiera sido más rápido si solo reemplazábamos el versor, no me acuerdo cuál era, por la tabla nomás. También, S, phi, K. efectivamente. Sí, es exactamente Claro. lo mismo. Es exactamente lo mismo, sí. Lo que decía Lautaro es, ¿por qué estamos haciendo eso? Al hacer esto así, estamos haciendo eso que vos planteás, pero lo que dice Lautaro es encontrar la relación que vincula al versor ρ con IJ y K, o a los versores IJ y K, y acá con los versores K. Bueno, K queda fijo, ¿no? Esto no cambia, menos K no cambia, y de hecho, lo ves claramente, Lautaro, que ρ versor, ya lo dijimos antes, es igual al coseno de phi por I más el Claro. seno de phi por J. ¿En todos los casos se puede hacer eso?
¿O hay casos que no? Lo que pasa es que hay casos donde vos además acá vas a encontrar valores. Claro. Y si acá lo que encontrás es una función a su vez de la posición, entonces ese puede ser un peligro. Si acá yo encuentro acá algo que valga, no sé, 3ρ menos 2φ por z, entonces ahí tenés que tener cuidado. Ahí necesitas toda esta función meterla acá adentro. Fíjense que este vector es un vector que sale siempre desde el eje z y que apunta hacia abajo. Entonces imagínense, visto desde arriba, miro desde arriba y lo que voy a ver es, ahora sí vamos a representar ese campo. Si miro desde arriba, lo que voy a ver es acá este vector, acá este vector, acá este vector, acá este vector, etc. Pero si me alejo, tengo el mismo vector, en el sentido, el mismo módulo del vector. El vector no cambia cuando me alejo, me acerco al centro, al origen de coordenadas, o me alejo o me acerco en este caso al eje z. Acuérdense que estoy viendo esto desde arriba. Entonces, vi esto desde arriba, es como que estoy superponiendo distintos planos en z. Z con distintos valores. Entonces, si yo ahora lo miro, intento graficarlo en 3 dimensiones, fíjense que ahora voy a tener, por ejemplo acá, un vector que sale así, en este uno que viene hacia acá, otro que viene hacia acá, etc. ¿Sí? Como saliendo del eje, y abajo otro paralelo a eso. Pero además de esto, ahora les tengo que sumar una componente menos k a todos estos vectores. Por lo tanto, voy a tener esto, 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 etc. Lo mismo para acá, lo mismo para acá, lo mismo para acá. Es difícil de verlo directamente. Entonces ahí uno tiene que ganar un poco de abstracción. Visto desde arriba, yo lo que veo es, esto es el eje X y este es el eje Y. Z viene hacia nosotros. Y yo veo que todos los vectores salen del eje Z. Y además, por eso son radiales en cilíndricas. Y además tienen módulo 1. Visto desde arriba. Ahora, además, ya cuando yo cambio la perspectiva y me pongo así, y este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z, tengo que contar además con que el vector, además de ser ρ versor, tiene un menos k. Entonces lo que estoy haciendo es sumar el vector ρ, a ρ le sumo menos k. Bueno, no me quiero ir mucho más, pero voy a rápidamente comentarles de los otros problemas de la segunda parte de la guía, que son los que les van a quedar a ustedes. Que son operaciones de vectores. Fíjense, acá les doy un vector expresado en coordenadas cartesianas, otro vector expresado en coordenadas cartesianas y un vector expresado en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas. Porque acuérdense que φ es compartido entre las dos, pero representa exactamente lo mismo en ambos sistemas de coordenadas. Quiero hacer suma de vectores. ¿Cómo se suman vectores? Se suman las componentes homólogas. Si tuviese que sumar solo a más b, sin el 3, entonces sumaría 5 más 3 me da 8 y lo multiplico por el versor i, etc. Si tengo que hacer 3a más b, esto se acuerdan ustedes de álgebra, que lo que hago es, primero resuelvo esta operación, multiplico 3 por cada una de las componentes del vector a. Y luego sumo al nuevo vector, el nuevo vector es 3a, sumo las componentes x del vector 3a con la componente x del vector b, la multiplico por i versor, etc. Esto seguro que lo recuerdan bien. Lo mismo para la resta. Ahora después tengo los dos distintos tipos de productos vectoriales. Fíjense que
una aclaración, para sumar A con B no hay ningún problema, pero cuando aparece C, acá yo no tengo coordenadas cartesianas, por lo tanto no puedo hacer una suma directa. O escribo todo en coordenadas cilíndricas, o escribo todo en coordenadas cartesianas. Me juego la cabeza que la mayoría de ustedes va a intentar escribir esto en cilíndricas. No, la mayoría va a intentar escribir esto en coordenadas cartesianas y después sumar o restar. Entonces primero hay que hacer ese paso y después se suman o se restan componentes homólogas. Para escribir, para hacer productos escalares o vectoriales, para hacer producto vectorial, producto escalar, hacemos, ya te doy la palabra, Lautaro, hacemos la suma de los productos de las componentes homólogas. Dicho de otra manera, C escalar A va a ser C sub X por A sub X más CI por CY por AY más CZ por AZ. Pero si C y A están escritos en coordenadas esféricas, por ejemplo, entonces también es equivalente a decir C sub R por A sub R más C sub phi por A sub phi más C sub R phi, me faltó tita, C sub tita por A sub tita. ¿Me siguieron esto último que dije? Sumo el producto de las componentes homólogas. Y para el producto vectorial se complica un poquito más. Para el producto vectorial, ustedes, los que hicieron los talleres, vieron cómo se resolvía eso. No era tan sencillo, pero en coordenadas cartesianas, si pasamos todo a coordenadas cartesianas, entonces sí, hacían ese determinante que ustedes conocen, el determinante de una matriz de 3×3, cuya primera fila es IJK, los versores IJK, después tengo, en este caso, A sub X, A sub Y, A sub Z en la segunda fila, y B sub X, B sub Y y B sub Z en la tercera fila. Sí, Lautaro. Sí, profe, disculpe. Para transformar el vector C a coordenadas cartesianas no estoy sabiendo bien cómo es. Lo mismo de siempre. El vector C va a ser, si está expresado en coordenadas cilíndricas, supongamos, entonces C va a ser igual a C sub ρ por ρ versor, más C sub phi por phi versor, más C sub z por k versor. ¿Cuánto vale C sub ρ? 0. 0. ¿Cuánto vale C sub z? 0. Bien. ¿Y cuánto vale C sub phi en este caso? 6. Profe, ¿podemos usar el truco ese que dijo hoy más tarde el compañero? El de cambiar el versor phi por lo que sería su transformación a cartesianas y multiplicar todo por 6. Sí. ¿Ya está? Sí. Hacen cualquiera de las dos cosas. O transforman phi versor, buscan la transformación de phi versor a coordenadas cartesianas, o usan esto que te estaba diciendo. C sub ρ, yo lo digo así en genérico porque me parece que ayuda para que ganen práctica. C sub ρ vale 0, C sub phi vale 6, que es el que acompaña a phi versor, y C sub z, que acompaña a k versor, vale 0. Y busco la transformación. Escribir CX, CY y CZ en función de C, Sí, ρ, C phi yo lo y hice, pero se me hizo antiintuitivo. Ujú. Porque X e Y me dieron valores no nulos. Ajá. Pero se me hace antiintuitivo que ρ o R, no sé, porque puede estar en cilíndricas o esféricas, sea 0 y que X e Y sean distintos de 0. Mira, este vector es un vector que si lo graficamos, no me quiero ir demasiado porque ya nos fuimos de hora. Si alguno quiere... bueno, eso me olvidé decirles para todos. Bueno, se los digo al final, cuando terminamos. Si alguno se quiere ir desconectando, yo no tengo problemas porque nos fuimos de horario. Esto después lo voy a subir. Pero ese vector C es esto, ¿no? Así acá, acá va a ser así, acá va a ser así, acá va a ser así, etcétera, ¿no? Es como describiendo, entre comillas, círculos. En realidad la dirección es tangente a círculos.
y acá también va a ser así, y acá va a ser así, etc. Ahora, este vector, si yo lo escribo, todos estos vectores, todos ellos se escriben así. Sin el 6, lo único que hace el 6 es agrandarlo, digamos, ¿no? Cambiar su módulo. Todos estos se llaman C igual a phi. Pero si yo lo quiero escribir en coordenadas cartesianas, fíjense que este vector tendría una componente X así y una componente Y así. En cambio, este tendría una componente X así y una componente Y más chiquita. Y este de acá tendría una componente X así, pero la componente Y ahora se vuelve negativa. Y este de acá abajo tendría una componente X así y una componente Y así. Es decir, ya no puedo escribirlo de esta manera. Cuando yo escriba C en coordenadas cartesianas, C va a ser C sub X por Y más C sub Y por J, pero CX y CY van a ir cambiando según el punto. Entonces CX va a ser una CX de XY y CY va a ser una CY de XY. En cada punto del espacio, CX es esto, 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 esto. Y CY es el esto que está acá, son las componentes de cada vector en X y en Y. Claro, entonces cuando calculemos C, cuando transformemos a coordenadas cartesianas va a tener una función más que un valor. Exactamente. Exactamente. Otra vez es una especie de trampa para que ustedes vean que no son vectores que están completamente... O sea, no es un vector fijo. Eso quiero decir, es un vector que depende del punto en el que estemos evaluándolo. Para cada posición o para cada vector posición tengo un vector C distinto. Entonces, cuando haga las operaciones, la que haga, que involucre a C, no va a tener un resultado único, sino que va a tener un resultado que depende de las posiciones. Porque C depende de la posición. A y B no. Como A y B no dependen de la posición, esto significa que esté donde esté en el espacio, siempre A va a valer 5i más K. Estos son vectores que se llaman fijos, como el que decíamos hoy cuando describíamos, por ejemplo, el vector peso. Cuando describimos el vector peso en una sala como esta, son vectores fijos. Esté donde esté, tiene un mismo valor. Esto es lo mismo. Tiene otra dirección y otro sentido, pero son vectores fijos. Profe, Esté donde esté, siempre vale 5i más K. Y perdóname, Lautaro, esté donde esté vale 3i menos 2j. Si es cortito, sí, Lautaro, y si no, dejamos para el final cuando se van todos y me hacen las consultas, así no quiero demorarlos a los demás. Y para el final, profe. quiero comentarles los otros problemas rápidamente. Acá les doy un campo de temperaturas. Fíjense, T de R. T es un escalar, R es un vector. En cada posición tiene una temperatura. La temperatura tiene esta forma, una constante, por E a la menos K, que también es una constante, por la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Esto que está acá, ¿a qué le suena? Raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. A R. R. Esto en coordenadas esféricas se escribe T de R igual a T0, T sub 0, por E a la menos K por R. ¿Qué significa eso? En coordenadas cartesianas yo necesito conocer X, Y, Z para conocer la temperatura en cualquier punto del espacio respecto del origen. Pero si yo paso a coordenadas esféricas, fíjense que la temperatura solamente va a depender de R, no va a depender ni de θ ni de φ. Y esto es muy sencillo. Piensen que un ejemplo es, pongo un carbón esférico ideal con temperatura uniforme y lo pongo en el centro de ese carboncito, un carbón bien chiquito, encendido, pongo el origen de coordenadas. La temperatura va a ir decreciendo a medida que me aleje en esferas concéntricas. La temperatura solo va a depender de la distancia al carbón, no va a depender de ningún ángulo. A una distancia R tengo una temperatura y a otra distancia que sea igual, pero no, en otra dirección, la temperatura va a ser la misma. ¿Se entiende la idea?
la temperatura solo va a depender en ese caso de la distancia al carbón. No va a depender de si me voy para allá o de si me voy para acá. Esa es la ganancia que tenemos con este tipo de transformaciones. Además, tenemos otra información, que es una constante multiplicado por e a la menos k. Ustedes conocen ya las funciones exponenciales. Son funciones donde la temperatura, en este caso, va a caer con la distancia. A medida que me alejo del carbón, va a decrecer la temperatura. Pero a medida que me alejo, y me alejo radialmente, a iguales distancias, tengo la misma temperatura. A iguales distancias del carbón. Me alejo un poco más y la temperatura baja. Pero es como si crease, alrededor del carbón, burbujas. A medida que agrando el radio de la burbuja, decrece la temperatura. ¿Sí? Y el carbón está en el origen de coordenadas. El punto que está acá abajo, se los dejo a ustedes para que lo piensen, pero es muy parecido a este de acá arriba. Fíjense que aparece algo semejante, pero ya no la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, sino de la raíz cuadrada del cuadrado de x menos a, más el cuadrado de y menos ya, más el cuadrado de z menos za. Esto implica un desplazamiento, es decir, el carbón, para nuestro caso, ya no está en el origen de coordenadas, sino en la posición x sub a, y sub a, z sub a. Y pasa exactamente lo mismo, es más difícil de describir, y radialmente formamos burbujas alrededor del carbón y tenemos lo mismo, pero ya no están centradas en alrededor del origen, sino alrededor del carbón, y el carbón está desplazado respecto del origen de coordenadas. No es fácil de verlo, no es inmediato, pero me importa que entiendan esta idea que les estoy dando. Y finalmente, bueno, los dejo pensar campos escalares y campos vectoriales y cómo se trabajan con campos vectoriales. Algunos ejemplos de campos escalares y algunos ejemplos de campos vectoriales. Y con esto estamos por hoy. Espérenme que termine la grabación.